Vamos a hablar, mi hermano, en esta mañana, a la luz de la palabra de Dios. Busque Filipenses capítulo número 2, versículo número 3. Filipenses, Hebreos, Filipenses. ¿Está bien? Hebreo, Filipenses, ¿está bien? No, Efesios y luego Filipenses. ¿Listo? Filipenses, capítulo número 2, versículo número 3. Dice la palabra de Dios así. Filipenses 2:3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Padre, te damos gracias porque nos permites abrir tu palabra y leerla en nuestro idioma. Nos das tu Espíritu Santo, quien inspiró las Escrituras y es quien nos puede, Señor, dar a entender, comprender lo que tú quieres enseñarnos hoy. Guía, Señor, este tiempo. Te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Filipenses capítulo número 2, versículo número 3. Vemos, mi hermano, en todo el contexto de ese pasaje, la humildad, pero también vemos la exaltación de nuestro Señor Jesucristo. Y Pablo está escribiendo a los hermanos de Filipos, dentro de la iglesia de los hermanos de Filipo, habían algunas dificultades, habían algunos problemas, habían hermanas que habían trabajado junto con Pablo, pero que estaban peleando, estaban en discordia. Y dentro de ese contexto, Pablo muestra la humildad de Cristo Jesús como un ejemplo, mi hermano, a seguir para cada uno de nosotros. En este tiempo nuestra iglesia está, mi hermano, trabajando en un proceso que se llama de revitalización, de renovación, de compromiso con Dios, de sumisión a la palabra de Dios, de servicio al Señor, de amor, de entrega el uno para con el otro, tal como la palabra de Dios nos muestra. Pero sabe, no va a ocurrir ningún cambio, no va a haber ni una cambio de vida si cada uno de nosotros no disponemos nuestro corazón hacia la humildad. Porque la humildad es el corazón de la revitalización espiritual. La humildad, mi hermano, es aquella puerta que se abre para decir: Dios, yo soy sencillamente una criatura tuya, un redimido tuyo, y eres tú quien tienes que obrar en mí. Por ello la palabra de Dios nos muestra este pasaje de Filipenses capítulo 2, versículo número 3, y nos va a recordar, mi hermano, que el hecho de ser revitalizado, el hecho de ser renovados en nuestro compromiso con el Señor, es una obra sobrenatural de Dios. Es un cambio que Dios hace en nuestras vidas. Es una restauración que Dios hace en cada uno de nosotros, en nuestra salud espiritual, pero también en la vitalidad que debe de tener nuestra iglesia. Quizás en algún momento nos sentimos como estancados o tal vez en declive en la vida espiritual de nuestra iglesia. Y es ahí cuando se ve y se dice: no, necesitamos pararnos firmes, necesitamos afirmar cosas, necesitamos nosotros renovar compromiso con el Señor. Y es en ese proceso, mi hermano, que nos encontramos. Dentro de ese proceso hay requisitos para poder ser revitalizados o para ser revitalizados por Dios. Y ese requisito, mi hermano, nos muestra la palabra de Dios aquí. Lo voy a presentar en dos versiones. Número uno, la que usted tiene, donde la palabra de Dios dice allí: nada hagáis por contienda, por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Luego, otra versión de la palabra de Dios dice: no hagan nada por egoísmo o vanidad. Más bien, con humildad, consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cuando hablamos del tema de la humildad, mi hermano, es una disposición de quebrantamiento de corazón que nos acerca más a Dios en todo proceso de revitalización. La humildad es una disposición de nuestro corazón, de quebrantar nuestro corazón delante de Dios, o ceder lugar a Dios, que Él sea obrando en nuestras vidas, de tal manera, mi hermano, que haya una mayor cercanía,
una mayor relación, una mayor intimidad o comunión con Él. Pero al hablar de humildad, tendríamos que definir qué es humildad. El concepto de humildad hoy en día, mi hermano, está muy tergiversado. Hay personas que luchan por la humildad de la mayoría y lo transforman o lo presentan como pobreza. Pero humildad no es sinónimo de pobreza. Humildad, mi hermano, tiene que ver con nuestro corazón. La palabra de Dios lo define en este salmo de la siguiente manera. ¿Qué es humildad? ¿Qué es humildad? Y para tener una definición bíblica tenemos que ir, mi hermano, al salmo allí usted lo va a tener. Salmo número 3. Salmo número 8, versículo número 3 y versículo número 4. Lea usted ese pasaje y vea qué es humildad. El pasaje le va a hacer ver, el pasaje lo va a hacer sentir qué es humildad. ¿Qué es humildad bíblicamente? Salmo 8, versículo 3 y versículo 4, dice el salmista allí: cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que allí fijaste, me pregunto, ¿qué es el hombre para que en él pienses? ¿Qué es el ser humano para que lo tomes en cuenta? Humildad, mi hermano, es comprender que nosotros somos minúsculos en la vasta creación de Dios. Pero a veces nosotros como seres humanos nos creemos más que aún nuestro Creador y no le damos lugar a Él. Pero el salmista aquí está diciendo: Señor, somos tan minúsculos. ¿Quiénes somos para que pienses en nosotros? ¿Qué es el ser humano para que lo tomes en cuenta, tengas de él memoria? Humildad es reconocer, mi hermano, que somos criaturas de Dios. Que Él es Dios, yo soy su criatura. Yo soy parte de su creación. Él es el que me sostiene, por Él yo vivo, por Él subsisto. Él es Dios, yo soy su criatura. La humildad nos lleva, mi hermano, a esa posición donde entender quién es Dios y quiénes somos nosotros. En el proceso de renuevo, de compromiso, de revitalización en la vida de cada uno de nosotros como creyentes, ¿sabe? Si no hay humildad, mi hermano, Dios no va a avivar, o Dios no avivará una iglesia o un discípulo que no vive en humildad. Dios no va a reavivar o avivar la vida de una iglesia o un discípulo que no vive en humildad. Si no entiendo quién es Dios, quién soy yo, Dios, mi hermano, no va a reavivar eso. Por eso Filipenses capítulo número 2, versículo 3, podemos ver algunas verdades que nos muestra ese pasaje. Ese pasaje nos muestra, mi hermano, que la humildad es el anhelo del corazón de Dios para cada uno de nosotros. Dios quiere que tú y yo tengamos un corazón humilde delante de Dios, nos sometamos delante de Él y dejemos que Él haga la obra. Eso es humildad. Dios quiere un corazón humilde. Pero también ese pasaje, mi hermano, que vemos allí de Filipenses capítulo 2, del versículo número 3 al versículo número 8, usted puede notar allí, mi hermano, que Dios, a través de su Hijo Jesús, nos presenta la humildad. La Biblia dice allí, en el versículo número 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál fue el sentir que hubo en Cristo Jesús? Humildad. Fue el sentir de humildad siendo en forma de Dios, siendo Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa a qué aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, y haciéndose obediente hasta la muerte de cruz. Dios, mi hermano, quiere obrar en cada uno de nosotros.
Dios quiere renovar, mi hermano, el compromiso de cada uno de nosotros. Dios quiere renovar, mi hermano, nuestro servicio fiel a Él. Dios quiere, mi hermano, en cada uno de nosotros que renovemos esa sumisión a su palabra. Pero nada ocurrirá si nosotros no tenemos un corazón humilde delante de Dios. Dios quiere que tengas un corazón humilde. Dios quiere y nos muestra un ejemplo de humildad. Tenemos a Cristo Jesús, aquel que dio su vida por cada uno de nosotros. Y cuando tenemos un corazón humilde, mi hermano, la humildad siempre nos conduce a una obediencia total. La humildad ante Dios siempre nos va a conducir a una obediencia fiel, total al Señor. Lo vemos en la persona de Cristo Jesús. Siendo Dios, no escatimó ser igual a Dios. Se despojó a sí mismo, haciéndose obediente a tal magnitud que obedeció hasta ir a una cruz. Una obediencia total. Dios quiere de cada uno de nosotros, mi hermano, un corazón humilde para poder trabajar en una vida renovada, en revitalizar nuestro compromiso con Él. Pero hay otro detalle aquí. Tristemente, el orgullo y la soberbia nos impiden creer a Dios, crecer en conocimiento de Dios y el amor por Dios. La soberbia y el orgullo, mi hermano, que hay en el corazón del ser humano, impiden creer a Dios, crecer en conocimiento de Dios y amar a Dios. El orgullo y la soberbia. La palabra de Dios nos muestra un ejemplo en Hechos capítulo número 26, versículo número 27. Hechos capítulo número 26, el versículo número 27. Pablo está frente a las autoridades y aún estando frente a ellos, él está compartiendo el evangelio. Él está hablando acerca de Cristo Jesús. Le habla o le predica el evangelio a un rey. En el versículo 27 de Hechos capítulo número 26, nos presenta que es el rey Agripa. Y mire cómo responde Agripa ante toda la presentación del evangelio, ante todo el anuncio de quién es Cristo, de todo lo que habían dicho los profetas a Cristo acerca de Jesús. Le hace la pregunta Pablo a Agripas: ¿crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees, le dice Pablo. Entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. Por poco me persuades a ser cristiano. Tristemente, el orgullo, la soberbia, nos impiden a creer a Dios, a crecer en el conocimiento de Dios y el amor a Dios. El orgullo nos hace decir, no, cuando, más adelante, ahora no. El orgullo nos hace decir eso. Nos hace sentir autosuficiente. Muchas son las personas, mi hermano, en el mundo que pierden lo mejor de la comunión con Dios por su orgullo y su sentido de autosuficiencia. No solamente vemos a Agripa aquí, sino mucha gente en el mundo. Pierden lo mejor, el tener una comunión con Dios, únicamente por su orgullo y por su sentido de autosuficiencia, que traducido es soberbia. Pierden el privilegio de tener una mejor comunión con Dios. Un corazón humilde siempre es necesario en la revitalización espiritual. No hay atajos. No hay una manera de poder cortar. La humildad de corazón siempre es necesario en la revitalización espiritual. Dios quiere que cada uno de nosotros seamos humildes. Dios quiere que reconozcamos quién es Él y cuál es la posición nuestra para Él cada día trabajar en nuestras vidas. Dejamos nuestro compromiso con Dios muchas veces, mi hermano, por este tema. Orgullo, autosuficiencia,
soberbia y dejamos de ser siervos útiles en las manos del Señor. Como conclusión, la revitalización es un esfuerzo colectivo de iglesia. Como iglesia, mi hermano, ¿quién quiere que su iglesia verla flaquear, verla irse al declive, luego desaparecer del planeta o de la ciudad? Nadie. Por eso es un esfuerzo colectivo de iglesia la revitalización, pero requiere un corazón humilde para discernir quiénes somos, dónde estamos, hacia dónde vamos. La rehabilitación requiere humildad para poder entender dónde estamos, cómo estamos, hacia dónde vamos si seguimos así como estamos. El crecimiento, mi hermano, lo va a producir Dios a medida que las vidas estén rendidas a Él y haya un deseo renovado por cumplir la misión que Él nos ha encomendado. Hermano, Dios quiere un corazón humilde en ti y en mí, en todos nosotros como familia de la fe, en todos nosotros como iglesia. Y la humildad nos va a llevar a obedecerle al Señor. La humildad nos va a llevar a obedecer a Dios de corazón. Vamos a escuchar a Dios decir mandatos y nosotros vamos a decir sí. Dios lo dice en su palabra y lo vamos a hacer. No lo vamos a discutir, no lo vamos a refutar, sino sencillamente vamos a obedecer. Oremos. Padre Dios, te doy gracias, Señor, por llevarnos a tu palabra y ver, Padre, la humildad como el corazón de la renovación espiritual en cada creyente. No puedes obrar tú, Señor, si nuestro corazón no es humilde, no reconoce quién eres tú y quiénes somos nosotros. Padre, tú eres Dios, nosotros tus criaturas. Tú eres el Dios creador del mundo, pero también eres nuestro Salvador. Éramos inmerecedores de una salvación tan grande, de una reconciliación con aquel que nos creó perfectos, pero que por decisión nuestra, Señor, del ser humano, te dimos la espalda y nos alejamos de ti. Padre, en esta mañana oramos por nuestro corazón. Crea, Señor, en nosotros un corazón humilde. Trata, Señor, con cada uno de nosotros la humildad. De tal manera, Padre, que tú seas obrando y revitalizando la vida espiritual de cada uno de nosotros. Que busquemos, Señor, intencionalmente tu rostro, que leamos tu palabra, que oremos, que te sirvamos, Señor, a ti con aquellos dones que tú nos has dado. Quita, Señor, la autosuficiencia de nuestro corazón, la soberbia, el orgullo y, Padre, la rebeldía, lo que tu palabra nos enseña. Señor, en tus manos encomiendo la vida de tu iglesia. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.